aquí a allá, navegando sin fronteras en 3 plataformas. Somos radioactivos, conquistando el universo virtual. Make one click, Anthony. Welcome to the future. Radioactiva y La Tacunga TV presentan Salud Familiar, un espacio para hablar de su salud con los profesionales. Salud Familiar, una guía médica en favor de la comunidad. Desde Bolivia llega tu programa Mariomed, tu médico en casa. Los sábados 10 horas y su reprise los domingos 20 horas. Una presentación de Reciba un atento saludo de parte del Cuerpo de Bomberos de Ambato. Soy el Teniente Coronel Byron Murillo, máxima autoridad institucional. Quiero contarles que el Cuerpo de Bomberos es una institución técnica dedicada a la prevención, protección, socorro y extinción de incendios, para lo cual cuenta con personal altamente capacitado y preparado para salvar vidas y proteger bienes. Además, hemos renovado nuestro parque automotor y hemos equipado a nuestro personal con equipos de protección contra incendios estructurales y forestales. Nuestros grupos especializados se encuentran en constante entrenamiento para su servicio. Cuerpo de Bomberos de Ambato al servicio de la comunidad. Las negligencias por parte del ser humano son una de las principales causas de los incendios forestales y las consecuencias van más allá de la pérdida de árboles. La fauna silvestre también sufre graves impactos. Es prácticamente imposible saber cuántas especies han muerto o se han visto obligadas a desplazarse en los últimos incendios registrados este año en el país. Por eso tomemos conciencia de los riesgos y las consecuencias de un incendio forestal y de lo devastador que puede ser para las especies y comunidades. Cada uno de nosotros juega un papel importante. Sé el cambio que Cotopaxi necesita. Cuidemos nuestros bosques. Ahora puedes vernos y escucharnos. Estamos en la web. Ingresa a Radioactiva La Tacunga o La Tacunga TV. Activa tu radio, porque La Tacunga TV. Sonido e imagen sin fronteras. Las películas más espectaculares, los documentales más extraordinarios, las series más aclamadas del cine y la televisión, la música que tú quieres escuchar, la mejor información, los deportes, las series animadas más coloridas. Prepárese para nuevas emociones y disfrute junto a su familia 24 horas continuas con los más variados programas internacionales, las series más aclamadas, extraordinarios documentales, lo mejor de Hollywood, todo un mundo de películas, programación infantil, deportes e información. Una presentación de Novedades y algo más. Un programa de variedades y curiosidades del país y el mundo. Una mirada musical con entretenimiento. La salud, los avances tecnológicos,
novedades y curiosidades. Aquí inicia Novedades y algo más. Por Radioactiva, el sonido de tu música. Hola, hola, muy buenas tardes, amigos de Radioactiva. Gracias por estar ya en nuestra compañía. Esto es Novedades y algo más. Tenemos un invitado muy especial, pero antes de dar el paso a nuestro compañero que está en el estudio número 1, quiero agradecer ya a quienes están contactando con nosotros a través de nuestras plataformas propias. Ya se están contactando Guido Hoyos. Tenemos también a Pilar Torres, también que se está uniendo a nuestra programación, a Michelle Tere Espín, muchísimas gracias por estar en nuestra compañía. Fabián García Torres también nos está viendo en estos momentos. Muchísimas gracias a todos ustedes. No se olviden que estamos en vivo en Novedades de Algo Más. Rosendo, te doy el paso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos televidentes, amigos de la provincia, el Ecuador y en el mundo, donde nos sintonizan muchas personas, hasta paisanos en diferentes sitios del mundo. Ahora tenemos un invitado muy especial también, siempre nuestros invitados son especiales. Estamos con el ingeniero José Jacome López. Él es nuestro invitado de este día para tocar un poco de lo que es este personaje, este invitado. Vamos a trasladarnos en el tiempo, pero antes vamos a darle la bienvenida al ingeniero José Jacome López. Buenas tardes, José. Bienvenido. Buenas tardes, Rosendo, Daisy. Un gusto saludarles. Para mí es un enorme placer estar en este programa de Radioactiva. He conocido de manera previa a esta gentil invitación que hay múltiples personajes que han pasado por estas cámaras y que por supuesto han relatado parte de sus vidas, sus experiencias, y ahora me ha tocado, así que estoy completamente animado, con todo el gusto de participar. Como diría alguien, y siempre ahora te tocó en el paradón, mi querido José. Así que vamos a trasladarnos un poco en el tiempo y conocerle a José Jacome. ¿Quién es José Jacome? Preséntate tú. Bueno, yo diría que soy un ciudadano, al igual que la gran mayoría de ciudadanos de esta tierra del país, que ha tenido una visión muy clara, donde por supuesto se ha cristalizado en una vocación, la vocación de servir. Lo hice durante toda mi vida. Actualmente sigo sirviendo, aun cuando ya debería estar en otras actividades de carácter privada, pero siempre me llamó la atención el sector público. El sector público me vinculé desde el año 84-85 en el extremo. O sea que hace muchísimos años. Yo era muy jovencito, recién había iniciado mis actividades universitarias, y claro, para mí fue una experiencia extraordinaria, porque además de que conocí gente muy valiosa, gente que a diferencia del actual tenía un convencimiento absoluto de que su trabajo era esencial para servir a la gente, y les veíamos madrugar con toda entereza, con todo entusiasmo. Y claro, yo en múltiples ocasiones me subía también en esas aventuras, porque claro, mi actividad era estar en una oficina llevando estadísticas, revisando cuál era el caudal de todas las fuentes de agua que tenía varias de las provincias, entre ellas, por supuesto, Tungurahua. Entonces, yo diría que... Pero eso vamos a ir tocando pasito a pasito, como dice la canción. Como dicen, lo primero es lo primero. Así es. Empecemos por el principio. Así es. Como estamos hablando de el personaje de ahora, José, el ingeniero José Jacome,
Vamos a tocar un poco, trasladándonos, ¿quiénes fueron tus padres, mi querido José? Para ahí darnos cuenta y vamos paso a paso. Mi padre era Gustavo Rafael Jacome Jacome. Él es oriundo de la provincia de Cotopaxi. Mi madre, Elvia María López Abril, ella es de aquí de la provincia de Tungurahua. Bueno, pues ellos en algún momento tomaron la decisión de casarse y somos 4 hermanos. 4 hermanos. De esa unión son 4. Matrimonio, sí, mi padre lamentablemente falleció en el año 96, en diciembre 28. Y mi madre, a pesar de que tiene 87 años, nos acompaña todavía, para nosotros una enorme alegría. Ahora queremos que nos informes, ahí tenemos una imagen, a ver si en qué año fue y cómo... ¡Sorpresa! Sí, efectivamente, eso es en mi matrimonio. Está ahí mi padre, está mi madre. Eso fue en el año 93. Esa fotografía. Esa fotografía. Porque del matrimonio todavía no vamos a llegar allá. Bueno, está bien. Así que tu padre ahí, ¿qué edad le vemos? Mi padre en ese momento tenía 71 años. Ya. No, un poco menos. Un poco menos. Un poco más, un poco menos. Sino menos. que él tenía, fruto de su trabajo, de su esfuerzo, él fue incorporado a la milicia, aun cuando no quería, porque él era un experto en mecánica automotriz. Y en la dictadura, todos aquellos que tenían esas habilidades fueron vinculados al ejército ecuatoriano. Y mi padre permaneció ahí por muchísimos años, y quizá ese enorme esfuerzo que tenía que hacer, que él fue jefe de caminero y jefe mecánico de las grandes volquetas que había en ese entonces. Recuerdo con claridad la MAC, la INO, y por supuesto sus conocimientos y sus habilidades fueron realmente apreciadas por los militares y les vincularon. Qué bueno. Y ahí permaneció, pero su vida fue muy dura. ¿Se jubiló tal vez? Sí, sí, por supuesto, mi padre se jubiló. En ese entonces solo teníamos un seguro social y las cosas eran bastante complicadas para el reconocimiento de las prestaciones. De esa unión de tus padres, una guaitambita con un arenapupo, ¿cómo salieron 4 hijos? Bueno, yo diría que salimos 4 hijos aquí, tungurahuenses, ambateños, y muy unida, una familia muy unida. Hasta ahora hay una entrañable amistad con mis hermanos, estamos pendientes uno del otro, y por supuesto de las nuevas generaciones, los hijos de ellos, los míos. ¿En cuál de la posición de los 4 hermanos naciste tú? Yo soy el hijo sándwich, soy el segundo hijo. Somos 3 varones y una hermana, Janet. Y claro, por ser la única, pobrecita esa niña. Por ser la única mujer, ella gozaba de todas las atenciones y cuidados de los hermanos. No es que todos andaban agarrada la recortada para cuidarla. No, de ninguna manera, aun cuando había múltiples pretendientes, pero creo que el ejemplo de mi hermana, la verdad, siempre nos ha llenado de orgullo por su, yo diría, su vigencia, su compromiso, su fidelidad a valores, a principios. Quizás ha sido el mayor ejemplo de nuestra casa. ¿Nos podrías dar los nombres de tus hermanos? Por supuesto. En el orden. Mi hermano mayor es Vicente Germán, sigo yo, José Tomás, sigue mi hermana, Janet del Pilar, y mi último hermano, a quien le decimos el Pucho, es Nelson Gustavo. Él lleva el segundo nombre, que era el nombre de mi papá. Ahora nos trasladamos a lo que tiene que ver ya en la escuela. Entiendo que tú ingresas a una escuela, ¿de dónde? Yo ingresé a una escuela de aquí, de la ciudad de Ambato. En ese entonces era un liceo municipal, era la escuela Joaquín Lalana. Y yo estudié ahí, la primaria, era una extraordinaria escuela y tenía padrinos. Uno de los padrinos que tenía mi escuela era la familia Cuesta. Claro. Sí, don Filomentor, sabía desde hace muchos años que era una especie de padrino de la escuela, y siempre tuvo unas formidables atenciones. Especialmente mi memoria no vive agradecida y no olvide esos gestos. Era cuando llegaba la Navidad y siempre teníamos nosotros atenciones especiales con regalos y la confitería, que era la costumbre en esa época. De tal manera que pasé 6 años ahí
diríamos que fui muy buen estudiante. Así que estudié con mi hermano mayor ahí, mis dos otros hermanos estudiaron ya se hizo en ese entonces famosa la Escuela Centro Escolar de Ecuador. Ah, claro. Luego mi escuela fue fiscal y permanece así hasta la presente fecha. ¿Y cómo fue el ingeniero José Jacome cuando niño? ¿Extrovertido, introvertido, o el que nos daba mucha lata para los padres? Travieso, juguetón, sonriente. Bueno, mis padres, mis hermanos dicen que sí era un poco hiperactivo, así que con toda seguridad muy travieso, muy inquieto, muy molestoso con todo el mundo. Noviero desde niño. Claro, de todo un poco, sí. Pero yo tuve una niñez extraordinaria. Cuéntanos Extraordinaria. Primero, porque sí, éramos 4 hermanos y nos llevábamos muy bien. Y teníamos muy cerca de la escuela la famosa laguna de Ingaurco. Y en esa laguna solíamos pescar nosotros. Claro. Y era una lindura esa laguna. Con los botes de aquel había tiempo. unos botes, por supuesto. Y la pesca de estas carpas que les llamaban, mi tía muy cercana y muy apreciada, mi tía Sarita, ella tenía una pecera. Así que todos esos pescaditos que fue parte de nuestra diversión, de mi hermano mayor y especialmente la mía, permanecían en esa pecera por muchos años, hasta que se hacían blanquecitos los pescados de vejez y morían. Por la Siempre edad. bien cuidados. Sí, así que sí, yo desde niño participé en absolutamente todo. Si había deportes en la escuela, estaba ahí. Si había actividades lúdicas o teatro o cosas como esas, ahí estaba yo. Y a propósito, ahí en la escuela, ¿tenías algún vínculo con algún deporte más cercano? Por supuesto, siempre tuvimos vínculo con lo que era más tradicional, porque cerca de mi escuela había el único estadio que tenía espacios y graderíos para el de Ingaurco. Entonces, como estaba muy cerca de la escuela, la influencia del fútbol fue notable, de tal manera que el deporte que practicamos mayormente fue el fútbol. Y por eso, cuando bajaba a Ingaurco, al primer equipo que le vi fue al Macaracito. Así que desde ahí estamos definidos con este azul celeste, hasta que deje de ser el cielo azul celeste. O sea, yo ya iba a decir un enfermito más. No, yo soy de los sanos. Tú. Está sano. Así es. Estamos hablando con el ingeniero José Jacome, conociéndole un poco más, indudablemente que esta programación es prácticamente informal. Y así es que nos gustaría que nos interactúen, pregunten de este personaje, qué es lo que desean saber. Pero lo que vamos a continuar es sabiendo de que luego que tú pasas de esa escuela, ahora vamos al colegio. ¿Cuál colegio es el que más te inclinaste para llegar ya en la formación secundaria? Bueno, en esa época, estoy hablando de los años 78, ya estábamos listos para el colegio. El colegio más reconocido era el Colegio Moniros. Y había tantos estudiantes con el mismo deseo que había que hacer colas desde la noche anterior y había que dar pruebas. Bueno, Y el examen de admisión. Era más difícil ingresar. Era bastante Sí. complicado y efectivamente ingresamos con un examen de admisión y una entrevista que nos hicieron en ese entonces en el colegio. Y me acuerdo que estaba Luis Pachano, era el rector del colegio. ¿Sí? Así que un excepcional personaje, ¿no? Que incluso luego fue alcalde de Ambato, hizo un gran trabajo. Una buena labor. Y claro, yo recuerdo yo diría que con nostalgia, porque hizo el primer colector grande aquí en la ciudad de Ambato y era el lugar para los juegos de los jóvenes. Y solíamos ir y caminar por dentro de ese túnel. Y claro, como ese salía a un lugar que era fabuloso, un rincón para pasearse y descansar, como era el Socavón. Así es. Y claro, había su piscina y sus jardines y todo eso. De tal manera que cada vez que yo me acuerdo de esos paseos de niño, me acuerdo de Luis Pachano, ¿sí? Y por supuesto, yo quería comentar, yo tuve una niñez extraordinaria porque 5 de mis tías vivieron aquí en la ciudad de Ambato, son 9 y ellos están repartidos por el resto del país. Somos más de 200 familiares, pero los primos míos eran de la misma época
Así que con ellos teníamos equipo completo de indoor, de fútbol. ¿Para qué contratar de otro barrio? No hacía falta y era muy buen equipo. Así que pasábamos muy bien, nos divertimos, hicimos bastante deporte y nos paseamos excepcionalmente. Qué bueno. Adicional, en esa época cuando estás estudiando en el Patrón Bolívar, vaya, qué sorpresa, siempre me topo con personajes. Qué puntería Bolívar, ¿no? que tienes, la verdad. Sí. Solo del Bolívar has traído. Oye, varios. Y como diría alguien, sin saber o sin querer queriendo. Sin querer queriendo, En así todo es. caso, entiendo que aquí te recuerdas a alguien de los profesores, los que no sé si te castigaban o te... A quienes daban mucha lata. Sí, ¿cuáles de ellos te recuerdas? Los buenos y los malos. Los malos, o sea, Bueno, empecemos por los malos. A ver, Bueno, entre comillas, porque han sido unos maestros excepcionales, definitivamente. Antes no necesitábamos de otro sistema como el que hoy tenemos. No había juicios, sino más bien había una rigidez. a veces son cosas distintas en la experiencia, ¿no? El colegio y el sistema docente era bastante rígido y es otro de los hechos que uno extraña, porque en ese entonces podíamos tener calificativos de ellos por su estrictez, de que no nos comprendían y podían recibir quizá algún juicio de valor de nosotros jóvenes que estábamos por supuesto aprendiendo, eran nebulosas, pero sin embargo muy críticos. Pero visto ya con el paso de los años, yo diría que había una planta docente extraordinaria. Había muy buenos profesionales en el Colegio Bolívar. De hecho, así como soñaban los estudiantes de estar en ese colegio, también los profesionales de la educación soñaban con dar clases en el Colegio Bolívar. De tal manera que yo tengo muchísimos recuerdos de varios profesores. Por ejemplo, había, me acuerdo, el licenciado Ayllón, que me daba ciencias naturales, luego el licenciado Procel, que me daba biología, que me daba química, excepcionales. ¿Y el de matemáticas te recuerdas? Por supuesto que me acuerdo de ¿Cómo le matemáticas. No puedo decir el sobrenombre por respeto al resto de su familia, pero era el con cariño licenciado se le Hidalgo. recuerda. Yo les recuerdo con muchísimo aprecio a todos aquellos que tuvieron de una u otra manera incidencia en mi formación. Y claro, en las anécdotas, yo pasé por ahí y luego fui profesor del Colegio Bolívar. Cuando se hizo el Instituto Superior, me invitaron a ser profesor, ahí estuve por algunos años en su planta docente, y luego adicionalmente, cuando mis hijos estudiaron ahí, fui presidente del Comité Central de Padres de Familia. De tal manera que participaste participé de todo, fui parte de algo que hasta ahora lo recuerdo porque era muy simpático, fui parte de la banda de guerra. Y hay algunos de los compañeros que hoy son incluso personajes famosos de Ambato, que les compartimos esas escuadras. Bueno, no te quedas atrás, también eres famoso, ¿no? Antes de continuar con eso, mandamos saludos a Marianita Solís, Tita Guevara de Navas, que nos está viendo en estos momentos. Judy Silva también nos está viendo. Muchísimas gracias por estar en nuestra compañía del programa. Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar participando en este espacio de este programa. Prácticamente consideramos que este programa es precisamente para que ustedes interactúen y también el personaje se sienta suelto. Como dije al principio, de una forma jocosa, está en el paredón para conocer precisamente de este invitado. Ahora vamos a notar que en realidad tenías buenos profesores. Y los buenos profesores, hablando un poquito así rápido, ¿quiénes estaban contigo como una coyuntura en tus estudios? A ver, yo diría que quienes apoyaron a los jóvenes en ese entonces, ávidos por supuesto de conocimiento, con muchas inquietudes. Yo le tengo mucho afecto, mucho recuerdo, por ejemplo, a Juan Nicola, que fue profesor de física, muy bueno. Yo recuerdo por ejemplo, al doctor Carpio, al doctor Romo, que fueron mis profesores de química. De pronto al doctor Calderón. Claro. ¿Fue tu profesor? Además de ser mi profesor, porque me daba inglés,
Él fue un coidiario y un muy buen amigo, una persona a quien respeto y aprecio mucho. Compartimos muchísimos momentos agradables pensando en la ciudad, en la provincia, en el país. Y por eso menciono que fuimos coidiarios en algún momento, incluso él fue director provincial de educación y por supuesto yo con mucha frecuencia concurría donde él, porque es un hombre que aprendió mucho en la vida, una persona que se dedicó al conocimiento, además también fue profesor del Centro de Idiomas de la Universidad de Cambato, fue Así es. Sí, muchísimas cosas de esas. Entonces sí hubo una buena amistad con muchísimos docentes. Yo quiero recordar y hacer mención también a otros profesores que no hemos nombrado. No sé si tú te recuerdas, José, también el licenciado Paredes, el licenciado... ¿Cómo no? Marco Paredes. Sí, Así definitivamente. También el licenciado... Bueno, no podemos dejar de mencionar a Silvio Cepeda. Claro, Él fue inspector general y yo tengo una anécdota con él. Quizá no eran muy inclinados los estudiantes a jugar ajedrez. Yo sí lo era. A mí me gustaba muchísimo el ajedrez y Silvio Cepeda, un extraordinario ser humano, como inspector general tenía siempre la frase, ¿no? Los estudiantes tienen que ser sencillos, humildes, pero muy elegantes y por supuesto con una convicción absoluta de que son personas valiosas. Me invitó en una ocasión porque preguntó quién sabía jugar ajedrez. Por supuesto yo le comenté que sí tenía esas habilidades en el juego. Así que jugamos algunas partidas y normalmente buscaba a los jóvenes y creo que fue más de una ocasión que me invitó a salir y demorarme un poco de clases para quedarnos jugando. Así que, por ejemplo, estos son recuerdos, más que todo por la generosidad de la gente, la generosidad de compartir con los jóvenes. Bueno, hemos querido darle a estos maestros definitivamente de aquella época, sin querer menospreciar a los que actualmente son maestros en este colegio y en otros, porque en esa época definitivamente hicieron furor por su forma de ser. Me honro también de haber tenido como profesores a los que has hecho mención, y definitivamente ha sido coincidencia que hemos tenido en este espacio de este programa del patrón Bolívar. Hasta ahora no me cae uno que sea del Colegio Guayaquil, que sea del colegio, qué sé yo, Atahualpa, etcétera. Pero vamos a tener a futuro invitados de todos los... Hay personajes que estudiaron todos los establecimientos educativos que indudablemente son contemporáneos nuestros. Indudablemente. Ahora queremos pasar un poco más a lo que es la universidad. Entiendo que nos vas a nombrar cuál es la universidad que te formó como profesional. Bueno, yo cuando salí del colegio, yo fui a estudiar en Quito. Y yo me matriculé y estudié por algún tiempo en la Politécnica Nacional. Y claro, es una de las cosas que nos dejó un sabor amargo, porque fue en esa fecha que mi padre se jubiló. Y jubilado mi padre, las condiciones económicas eran muy complicadas. Mi hermano mayor estaba muy avanzado ya en sus estudios en la Politécnica. Mi hermana igual estudiaba en la Universidad Central y yo en la Politécnica. Así que fue muy difícil sostenernos, así que tuvimos por un tiempo que dejar los estudios y trabajar. Y es por eso que llegué al INEI. Y yo antes tuve en Quito una heladería. Ya iba bastante bien, ¿no? Porque, aunque estaba relacionado con el agua, ¿eh? Pero por supuesto, tenía una heladería frente a un colegio en el Camal, en Quito, ¿no? Y claro, mi mamá siempre pensó que no debíamos distraernos en un negocio cuando teníamos que estudiar. Así pero que pudo hacer las dos cosas, ¿no? Antes era muy complicado hacer las dos cosas. Indudablemente. Muy complicado. Antes de tocar otro tema, quisiera que nos identifiquemos con esa imagen, mi querido José. Sí, ese es igual en mi matrimonio, esa es mi madre, a quien le digo, mi gordita querida, hasta ahora en sus 87 años yo voy todos los fines de semana a darle mi compañía, porque es lo que más podemos hacer con las personas que están en esa edad. Pero yo hago una cosa adicional, yo voy sábado y domingo a cocinarle a mi madre, y esa es mi satisfacción.
invitarás Mira a que qué sea para interesante. pelar papas, porque nos gusta. La próxima le invitamos a que nos cocine aquí en el programa. Seguro, también podría ser. Con el Claro. mayor gusto, con el mayor gusto. Vamos así topando algo más, conociéndolo. ¿En qué momento de su vida José Jácome le conoce a su esposa? A ver, yo tenía una actividad política en la universidad. Había un movimiento, recuerdo con claridad, de MDU, y yo me había vinculado desde cuando inicié en la universidad, que paso, debo decirles, yo tuve una beca servicio y con esa beca permanecí casi todos los años. Y por esta actividad política de estudiantes, que era claro algo con efervescencia, había mucho interés en las cosas, y en esa beca servicio yo pasaba en las bibliotecas así, pero decidí más bien preguntarle al señor rector si podía cambiarme, y él muy gentilmente, muy generoso, me permitió con esa beca servicio ser parte de los grupos artísticos de la universidad. Así que me vinculé al grupo de teatro y ahí le conocí a mi esposa. Entonces, cuando ya nos relacionamos, fue muy... Ahí la conociste prácticamente. Sí, sí. Cuéntanos de esa imagen. Esa es una imagen en una actuación en el gobierno provincial, en el auditorio, y el de la boina soy yo, porque es la imagen típica de un escritor. Quien está al lado es Lorena Llerena, ella posteriormente fue mi esposa, y ella también era actriz. Por eso es que... o sea que ahí le flechaste, ¿no? Bueno, ¿O fue yo al creo que revés? Fue mutuo, ¿no? Yo creo que fue mutuo. Se flecharon las miradas, como Sí, decimos. sí. Lorena es una excepcional persona, extraordinaria madre y profesional, y yo le admiro mucho y le admiré desde siempre. Así que precisamente compartíamos las tablas ahí, y esa es una obra extraordinaria de un guayaquileño que tenía sus raíces en Ambato, José Martínez Queirolo, y la obra que se presentó ahí es La conquista no ha terminado todavía. Entonces yo era el escritor de nombre Francisco Huancayo. Francisco Huancayo, y claro, yo tenía un papel, y yo diría Un apellido peruano nomás. Sí, es un apellido peruano, pero que para mí es quizá de las obras en las que actué, porque también actué en otras Obras. Sí, no recuerdo este momento, pero había un escritor cubano, sí, Héctor Quintero, Yeah. sí, y él hizo una adaptación de los cuentos de Boccaccio. Y por supuesto ahí actuamos en varias de esas obras y recorrimos parte del país con eso. Participamos en un festival en Manta, me acuerdo, por 10 días, que financiaba Petro, que ahora es Petroecuador, ¿no? Así que yo diría que eso fue un aporte a la formación humana muy valiosa, muy valiosa. Y claro, fueron años distintos, pero yo diría que emocionantes. Conocí muchísima gente. Le conocí de cerca a Toti Rodríguez, esta extraordinaria actriz ecuatoriana, Toti. que de hecho fue en Ecuador. Sí, le conocí en Manta, había un grupo peruano extraordinario. Perú cultivaba muchísimo el arte teatral. ¿Sí? Y digo arte teatral porque era una combinación fantástica entre la actuación, los contenidos de verdad, en donde se respetaba el lenguaje, y adicionalmente estaba siempre la música. Claro. Y se hacía música en vivo, de tal manera que era una conexión muy buena con el público. Y ahora, como estamos hablando del arte también, el arte de ser padres. Ahí tenemos una imagen. Cuéntanos. Ah, caramba. Esa es una historia fantástica. Cuéntanos al Él es público. mi segundo hijo, él es Francisco José. Francisco José ahora es un profesional extraordinario, estudia en su PH en París. Actualmente incluso es docente de una de las maestrías de una de las universidades más notables de Francia. Y ese fue un muchacho que gozó de todos los cariños porque fue el primer varón, al menos en la familia de mi esposa,
que eran solo mujeres. Hay una fotografía, yo diría, completamente distinta a las que se pueden imaginar, en donde solo aparece un hombre en medio de 49 mujeres. Wow. Entonces el nacimiento de Francisco fue un hecho distinto, de enorme emoción para la familia y claro, igual para la mía, a pesar que estaba mi hijo mayor, José Tomás, él actualmente es médico. Y esa fotografía es de quien yo le llamo la bebé, aun cuando todos se oponen que le diga bebé, porque ya tiene más de 22 años, estudia arquitectura, es Anita Verónica. Pero sigue siendo la bebé. Sigue siendo la bebé, es la última hija. ¿Y no tuviste que comprarte una recortada para...? No. Eso. Yo preferí decirles que en la vida lo disfruten y que si les llega los sentimientos de esos que comprometen una vida, aunque sea de aventuras de jóvenes o ya cuando tengan que planear algo en el futuro que no quieren, por supuesto, les estoy animando para eso, que llegue y lo disfruten, de tal manera que no hace falta la recortada, a pesar que como pueden apreciar es muy linda y es muy tierna, es muy tierna, pero sobre todo es la agudeza de su inteligencia lo que a mí siempre me ha cautivado de la ¿Cuántos hijos llegaste a tener? Apenas llegué a tener 4 hijos. Muy trabajador. Apenas. Trabajador. ¿Cuántos estaría esperando que dice apenas? Yo vengo de otra generación ahora. Mis hijos no quieren casarse, no quieren tener hijos y me ponen ahí como nietos unos 2 perritos muy lindos. Mi hija mayor es Paolita y ella fue la primera que me dijo, bueno, voy a presentarte al nieto y me trajo el perrito. Un perrito muy lindo, le cuidan muchísimo y también mi otra hija. Bueno, qué bueno. Estamos recordando un poco de lo que es el personaje que tenemos hoy, como es el ingeniero José Jacome. Tenemos algo. Así es, tenemos saludos para quienes están contactando a través de nuestras plataformas. Para Aníbal Salazar, Tita Guevara de Navas dice, gracias los saludos, estimada Daisy Tomás. José está viendo este programa. Muchísimas gracias a todos ustedes que se contactan con nosotros, pero también queremos que interactúen y hagan las preguntas que ustedes deseen conocer un poco más de nuestro invitado. A nuestro invitado porque... No, ya les hicimos reír al principio. Sí, pero ya ahora se emocionó. Falta. Color, ¿no? No le vamos a hacer cambiar el color. O no sé, quién sabe. De pronto, ¿no? Vamos también a seguir conociendo un poco de lo que es el personaje de ahora. Con el ánimo de que, si bien es cierto, me olvidé de preguntarte algo, José, que cotidianamente en el colegio o en la escuela siempre tenemos un apodo. ¿Cómo te llamaban? ¿Te pusieron algún curita del colegio, algún apodo? Ah, sí, por supuesto. A ver, cuéntanos. Por supuesto. En la escuela, bueno, en la escuela me decían por Tomás, me decían Tomate. Ya. Sí, ese fue Tal vez por lo coloradito también, ¿no? Eso te iba a decir, por lo colorado lo mejor. Pero nunca me molestó, porque yo creo que en la escuela ese tipo de expresiones que ahora le llaman bullying, etcétera, y que a pesar de que no es tan reiterativo, ya necesitan psicólogos. Con eso pasó toda la escuela y no tuve problema. Y en la escuela había una particularidad. A mí siempre me llamaron Tomás y a mí siempre me gustó que me digan por mi nombre completo, José Tomás. Llegué al colegio y los profesores se olvidaron de José Tomás y solo me decían José, ¿sí? Y así permanecí todo el tiempo. Entonces había un sobrenombre que me llamaban Wilkins en el colegio. ¿Ya? Y, ese era, ¿Y por qué? Parece que era un nombre de artista. Bueno, de hecho era un cantante, ¿no? Ya, sí, pero da la casualidad que teníamos una gallada numerosa, por supuesto, y todos tenían un sobrenombre de artista. Y a mí me correspondió esto de Wilkins. Me parece que era un artista. No podía faltar. Música. Sí, es música, es un cantante, por supuesto. Así que con ese permanecí mientras estuve de adolescente y pasé en el colegio. ¿Y ahora? Y me conocían más así cuando solía bajar en los planes de conquista al colegio Ambato o al colegio Hispanoamérica. Mira tú. Sí. Ya sabemos algo más sin preguntar. Y ahora, hablando de un instrumento, ahora tenemos un rondador. Cuéntanos de esa imagen. Caramba. Yo casi le había olvidado esta fotografía que para mí tiene un valor esencial, tiene muchísimo de sentimientos, ¿no?
Ahí está Francisco, quien les comentaba que está en París. Está ahí mi hija Paulita, ella trabaja en Quito en una empresa de fideicomisos. Está mi hijo Tomás, él es el mayor. En honor a ti, Tomás. José Tomás es el primero, lleva el nombre de mi abuelo. Ah, también. Mi abuelo o sea, que era, la tercera generación. sí, toma. mi abuelo José Tomás López. Igual de él hay historias fantásticas de un hombre de una generosidad increíble, de una bondad que muchas de mis tías heredaron, y yo por eso les tengo un cariño extraordinario. Todas ellas son personas de enorme valía, pero de una generosidad y humanismo extraordinario. Entonces él lleva mi nombre, él es médico, actualmente está haciendo su especialización en traumatología. Caramba, ahí está mi hija Lanita, y está una sobrina querida. Está mi sobrina, ella es Joanita Jacome, es hija de mi hermano mayor. Ella es psicóloga y es de una extraordinaria visión. Yo creo que ella tiene un potencial grande para la ciudad, para el país. Algún día le veremos de esa manera. Está ahí Amelia, ella es hija de mi pareja que está ahí. Ya. Sí, ahí está, ella es Verónica. Así que estamos en un almuerzo y con toda seguridad, por las cosas sabrosas que veo ahí, debo haber preparado yo, con toda seguridad. Ah, modestia aparte, ¿no, José? Sí, modestia aparte. Modestia aparte. Claro. Ahora vamos a continuar conociéndole un poco más las vivencias. Tenemos otra imagen, cuéntanos de esta imagen. Ahí está Tomás también. Sí, ahí está en la cocina. Así es, efectivamente, eso es cercano a una Navidad. Preparé un pavo para festejar con mis hijos, eso es en mi casa. Así que, sí, normalmente me acompañan todos, vienen mis hermanos, viene mi madre, mis hijos, y compartimos. Hay fechas en donde solo yo cocino. Nadie más se mete a la cocina. No, nadie más tiene esa posibilidad. Es, por ejemplo, Navidad, yo preparo, no hacemos cena, no ha sido nuestra costumbre, pero yo preparo un almuerzo especial en Navidad. Por ejemplo, Semana Santa igual es exclusivo la cocina para mí, yo preparo la panesca, ¿sí? Pero lo que más me gusta quizá es en el mes de noviembre, por los difuntos, porque ahí nos juntamos con mi madre en la cocina, y mi madre es extraordinaria para preparar cuyes. Ah, wow. Sí. ¡Qué rico! Sí, son muy sabrosos. Yo diría que quizás son los que mejor se han preparado. Sí, ahí estoy con mi hijo, ¿no? Con mi hijo. ¿En qué sitio te encuentras en esa imagen? A ver, estoy tratando de acordarme dónde estoy ahí con mi hijo. ¿Están esperando algo que les sirvan, alguna cosa? Parece un restaurante. Con toda seguridad, pero es una fotografía reciente, ¿no? Porque ya están las canas acompañándole mi cabeza. Ya como que la gente se fue un poquito matar. Sí, sin duda, y esa herencia tienen mis hijos. Entonces ellos me critican y dicen, esa herencia no queremos, nos hubiera gustado una herencia económica, pero bueno, digo, no, pues eso dicen los genes, así que primero empecemos por ahí. Ya ni modo. Ya vendrá. Bueno, estamos conociéndole a este personaje como es el ingeniero José Jacome, que de alguna manera en esta ocasión le tenemos como invitado. Antes de llegar a otro punto que me parece muy importante, quiero retrocederme un poquillo en el tiempo. ¿Por qué? Porque relativamente yo te escuché una parte donde que tuviste que dejar los estudios para ponerte a trabajar. Muchas familias y muchos hijos lo realizan de esa manera, o hemos realizado con el propósito de aportar, porque no hemos nacido, pues como dicen alguien, en cuna de oro, ¿no? Pero para eso tenemos. ¿Qué te recuerdas en ese aspecto cuando tenemos que trabajar? ¿Qué valoras? Claro, porque, a ver, primero uno le pone en el presente de tantos jovencitos que yo veo en la calle que tienen que trabajar, y a veces yo cuando paso por ahí me tienen prohibido mis hijos
y a veces con quienes paso que les dé dinero porque dicen que eso es fomentar que ellos empiecen a tener una conformidad con lo que hacen y quizás se olviden que el jovencito lo que tiene que hacer es estudiar. De tal manera que cuando uno tiene dificultades económicas y no puede estudiar, es una frustración enorme. Eso fue momentáneo en mi vida y por supuesto, Rosendo, nos conocimos cuando yo, luego de mi frustración en Quito y que vine acá, yo trabajé en el INERI. En el INERI para mí fue una experiencia extraordinaria. Aprendí muchísimo hasta que me dieron la beca en la universidad y claro, yo siempre de destacar el enorme esfuerzo de mi madre porque eso no alcanzaba, era una beca muy pequeña, pero mi madre siempre fue una persona que soñó. Y les quiero comentar algo muy, muy personal de la familia. Mi madre lamentablemente no continuó sus estudios y quizá nosotros fuimos de extensión de sus sueños. Mi madre lo único que quiso a lo largo de su vida era que todos estudiáramos. Y todos no le defraudamos, estudiamos, y no solo estudiamos un tema, estudiamos muchas cosas. Se sintió feliz. Siempre ella ha destacado, aun cuando a veces exagera en sus comentarios por el valor que les da a los hijos, pero fue parte de su orgullo porque era un logro de su guía, de su ejemplo, era un logro de su esfuerzo, de su sacrificio. Y claro, ahora que estamos donde mi madre, ella siempre recuerda, tiene muy buena memoria, aun cuando a veces le falla ya por los años, pero ella las partes esenciales de la familia se acuerda, y especialmente lo de los estudios. Y dice ella, yo hubiese querido estudiar como ustedes lo hicieron, pero no tuve los medios para hacerlo. Entonces, claro, yo vengo de una familia que tuvo dificultades, pero que por supuesto logramos y que lo siempre hemos valorado. Creo que hay algo que reconocer en mi familia, es precisamente humildad. En mi familia todos han estudiado, todos son gente muy valiosa. Aquí nomás tengo algunos primos con quienes comparto a veces una tertulia, y eso es para mí edificante porque con ellos, con los enormes conocimientos que tienen, uno aprende. Una pregunta breve antes de pasar a otro tema. Con todo gusto. Cuando estabas hablando del INERI, porque acá tenemos otra imagen, de eso vamos a hablar luego. Cuando estás hablando del INERI, ¿qué te recuerdas, alguna anécdota que te hizo meditar cuando se salía al campo? Cuéntanos algo, alguna anécdota. Yo fui en una ocasión a Yatzapuzán. Eso es Villa Guarani. ¿Sí? Y llegamos allá y yo fui delegado del ingeniero Sánchez. Fui delegado de él para hacer mediciones, porque de esa visita iba a ser una repartición de la utilización del agua. Del sistema de riego. Cuando yo llegué, lo que nos dieron fue un caballo y yo pensé que íbamos a caminar todos los lugares donde recorrimos. ¿O pensaste que te iban a gritar? Y recorrimos toda la mañana en caballo. Y era en lo que les llamaban poglios, esa era la expresión que tenían ahí, que eran ojos de agua. ¿Dónde salía el agua, no? Por supuesto, recorrimos eso. Y yo luego regresar, recuerdo que nos invitaron a comer, muy generosa la gente, y nos dieron lo que disponían. Y nos dieron varios platos solo de huevos y nada más. Y yo no he sido muy afecto al alcohol, pero en esa ocasión nos dieron alcohol. Y yo lo que recuerdo con los compañeros, que llegamos un poco mareados, muy mal de nosotros, porque no lo repetimos, pero yo al siguiente día no podía pararme, porque yo nunca me había subido a un caballo, de tal manera que el esfuerzo que se hizo ahí, sí, me dejó creo que una semana con dolores, y adicionalmente alcohol con huevos, se hizo una pasta, y además pasamos muy mal con nuestros estómagos. ¡Qué combinación! Además, el frío terrible que hacía ahí. Pero yo recuerdo de eso, y yo conocí una gente, y ahora por ejemplo tengo la satisfacción de seguir poniéndome en contacto con gente que vive en el campo. Son gente natural, con ellos se puede conversar de muchas cosas, pero sobre todo sus vivencias, sus creencias, y eso nos enriquece tener la ventaja. El estilo de vida que se puede observar ahí, que nos llena no de pena, sino más bien de una alegría de cómo viven y cómo se esfuerzan por sacar adelante a sus hijos. Pusieron una fotografía, y sí me hubiera gustado comentar
porque ahí están entrañables amigos. Yo, Claro que sí. a ver, ahí está, por ejemplo, el difunto doctor Ángel Polibio, mi mentor, fue director de mi tesis, profesor de la universidad, fue la persona que me dio mi primer trabajo formal, ¿sí? Y con él hicimos una amistad desde los años 80 y estuve un día antes de que falleciera acompañándole en el Seguro Social. ¿Y por qué es tan importante esta coincidencia, esta amistad con Ángel Polibio? Porque cuando yo llego a ser director del Seguro Social, Ángel Polibio era ministro del Trabajo. Y él me llamó un día y me dijo: José, quisiera que usted sea mi secretario particular en el ministerio. Yo tenía la ilusión de ser servidor del Seguro Social. ¿Por qué? Porque me molestó, me marcó el trato que le dieron a mi padre cuando él se jubiló. En aquellos tiempos. Pueden imaginarse que su jubilación, su pensión, lo dieron luego de años. En ese entonces había también el fondo de cesantía y tuvieron que pasar años. Y por supuesto... Y tú tenías esa molestia que querías por supuesto, rectificar. Y fue tan extraordinario el tema que tenía en mi mente y decía: algún día quiero dirigir esa institución y hacerla eficiente. Y yo llegué en el 98 porque me apoyó Ángel Polibio, y ahí están entrañables amigos. Ahí está Javier Garcés, por ejemplo, está Chino Albán, que le decíamos, Edmundo Galarza, está Patricio Mena, está Luis Villasís, sí. y claro, Javier Garcés, alguien quizá no le reconozco porque ya son fotografías de hace muchísimos años, pero ojo con lo que voy a comentarles. Llegué a ser director del IES y tuve el privilegio del 98 al 2003 de que ahí en esa etapa, quebrado el Seguro Social prácticamente, se reconstruye el Seguro Social, porque ahí empezó la modernización del IES y se implantó la historia laboral que hasta ahora está vigente. En esa época, del 98 al 2003, había una comisión interventora, estaba el gobierno de Maguad, que también he tenido una buena amistad con él, y esta comisión interventora decidió intervenir en el Seguro Social y cambiarle su vida, de tal manera que el plan piloto de modernización del IES se hizo aquí en Ambato. Mira y luego tú, se qué replicó interesante. para el resto del país. O sea, fueron los pioneros en implementar fuimos eso. los pioneros, tuve la coyuntura, porque Ángel Polibio, ministro, doble ministro, porque además fue ministro de Bienestar Social a la vez, y adicionalmente estuvo en la comisión interventora Gladys Palán, una economista fantástica, y estuvo luego de Luis Plasencia, me acuerdo, estuvo Patricio Llerena, que fue director general, todos de Tungurahua, y el director financiero del Seguro Social de Almeida, me acuerdo, también tungurahuense, ambateño, de tal manera que primero me posibilitaron tener el plan piloto en la provincia de Tungurahua, en esta regional, pero hay otro hecho, y eso yo esperaría que los tungurahuenses nunca se olviden, que fue un notable esfuerzo. Teníamos un elefante blanco construido con la mayor modernidad, nuestro hospital de Atocha, y seguían laborando en el hospital, en la clínica de la Cuenca. Y fue una decisión nuestra, conjuntamente con el doctor Patricio Porras, Miguel Guevara, médicos extraordinarios, y con ellos tomamos la decisión de pasarnos y hacerle funcionar la hospitalización del seguro. Y eso significó que haya un presupuesto subido en el doble para que podamos atender esas necesidades del hospital, de la seguridad social. Así que hay esos dos hechos fundamentales, y claro, mucho tuvo que ver Ángel Polibio y su visión, pero hay otro tema fundamental, que a veces la gente suele olvidarse. Hoy nomás estuve en la sesión solemne y se saltaron esa parte de la historia. En 1998 hubo la Asamblea Constitucional, se llamaba, no era una constituyente, y ahí salió la Constitución del 98. Y hubo una incidencia para el futuro del Seguro Social extraordinaria ahí, porque ahí se crearon los 4 seguros y se separó el financiamiento de la parte burocrática del seguro para que tenga financiamiento propio con un límite, el 3.5, pero los otros seguros
el seguro campesino, el seguro de la salud, el seguro de pensiones y de riesgos de trabajo de manera independiente, y se puso en la Constitución que nadie podía tocar los dineros del seguro social. ¿Quién fue el que incidió para que ese modelo del seguro social conste en la Constitución y luego en la ley? Ángel Polibio Chávez. O sea, hizo un poco época. En esa época, por supuesto, como por supuesto. El mismo Aguado, me parece. Tenemos una imagen, esta... Sí, como no, este es en Santiago de Chile, este es en el 2000, a ver, ahí estoy, sí, este es del año 2001, estamos en Santiago de Chile. Hicimos un viaje ahí porque fui a dar unas pruebas de inglés, porque me habían otorgado una beca de la Universidad Hurtado para estudiar economía, y eso era la primera parte para ir a estudiar en los Estados Unidos. Lamentablemente mi inglés era muy malo, adicionalmente los chilenos jugaron inadecuadamente porque me excluyeron del grupo de becarios que íbamos a estar ahí, así que viajé a Chile para dar estas pruebas, y ese es el Palacio de la Moneda, me parece. Bueno, cuando dices Palacio de la Moneda, no es el de aquí, ¿no? No. No es el de aquí, de Chile te está De diciendo. todas maneras, como ustedes podrán notar, este programa es prácticamente informal. Por eso es que nos reímos, es un poco... Y es en vivo. Jocoso, y además es en vivo. En todo caso, conociendo un poco más del personaje como es, ya estamos terminando, como el invitado José Jacome López. Tú participaste en varias entidades públicas prácticamente, tuviste la oportunidad de servir en diferentes sitios, pero de esa experiencia, ¿qué nos puedes resaltar o qué puedes decir a nuestros conciudadanos que nos miran y nos escuchan? Bueno, en realidad sí es muy variada. En el año 79 y 80 yo estudié enfermería. Bueno, ¿cómo por es eso? supuesto, y pasé en el Hospital Regional Ambato y luego en el Centro de Salud número 1. De tal manera que ya me puse en contacto con los pacientes, pero había un programa de vacunación en el que participé muy activamente. Y claro, era la vacunación de la triple y la BCG. Todavía la memoria no se ha No te falla perdido, todavía. no me ha fallado. Todavía no subes de Anastasia. Todavía No, se acuerda, todavía se Así que trabajé acuerda. ahí. Pero luego de eso, yo dije, creo que sí tenemos posibilidad de hacer algo más en la vida. Así que yo seguí ciencias administrativas, luego me especialicé en marketing y ya tuve mis primeros trabajos ahí. Y hice uno que después ya fue normal y general en el país. Hice un estudio para que en las gasolineras puedan haber una especie de mini mercados y que puedan atender a quienes iban a dotarse de gasolina y otros combustibles. Pero luego de eso yo fui profesor, como les he mencionado, de la parte superior, porque él se transformó el Colegio Bolívar en el Instituto Superior Bolívar, así que yo trabajé en el área de mercadotecnia, pasé ahí. Luego hay un tema muy interesante, porque ahí es cuando ya estoy en la política activa. Ya estoy en la política activa y yo fui concejal, así que pasé en las candidaturas y recorrí la ciudad y saludé a mucha gente. Lamentablemente no pude continuar ahí porque tuve una invitación para estudiar en Venezuela, así que fui a estudiar en Venezuela marketing político. O sea que... Y estuve casualmente en el segundo Chavezazo, cuando estuvo de presidente Carlos Andrés Pérez. Y una de mis profesoras era aquella mujer tan admirada del 82, la Miss Universo, Irene Sáenz Conde, que era alcaldesa del Chacao. Claro. Así que hicimos una muy buena amistad y yo hice con Adolfo Valdés, que era el ministro de Hacienda de Balaguer en República Dominicana. Balaguer, recordemos que fue el que le superó en el número de presidencias a Velasco Ibarra, porque Balaguer, a pesar de que llegó en su última presidencia, la número 6, ciego, gobernó República Dominicana. Entonces Valdés era el ministro de Hacienda y él fue parte de nuestro grupo, fue mi compañero, y claro, hicimos una gran amistad, pero sobre todo en mis profesores alemanes, porque yo estudié política ahí, de la línea demócrata cristiana, que ha estado en Alemania vigente desde hace muchísimos años,
Helmut Kohl, que fue un extraordinario primer ministro, pero sobre todo, la última que estuvo ahí, Angela Merkel, ¿sí? Y todos ellos inspirados en una filosofía distinta, diferente. Pero luego de eso, yo fui vocal en ese entonces del Tribunal Electoral. Fui vocal, fui presidente de la Comisión Jurídica y el doctor Ángel Polibio tuvo la generosidad de invitarme a ser parte de la Comisión Jurídica Nacional de lo que era el Tribunal Supremo Electoral. De tal manera que ahí pude conocer todos los procesos electorales. Tuviste una experiencia fenomenal. Y es fundamental, porque ahí cambiamos la forma de cuantificar los votos. Porque en ese entonces solo los servidores públicos y los docentes una y otra vez podían estar en las juntas electorales, en la mesa electoral. En ese entonces involucramos a los jóvenes universitarios y con ellos cambiamos la forma de participar cívicamente ahí. La idea era que los jóvenes, y fue en la única provincia que hicimos eso, que los jóvenes apreciaran de manera distinta la democracia como un sistema incluyente y que les permitía a ellos ser parte de las elecciones de sus líderes para administrar la cosa pública. Luego de eso fui, por supuesto, ya director del IES, luego salí de la dirección del IES por mi propia voluntad y me vinculé en el gobierno de Lucio Gutiérrez y estuve en el Fondo de Inversión Social a nivel nacional y yo fui asesor general en ese entonces. Fui asesor general, luego de eso yo me quedé en Quito trabajando para, no es Emplaes, sino Ceplaes, haciendo consultorías, y en una de ellas, cuando era director regional para 8 provincias, vine a Tungurahua, vine a Ambato, y me vincularon a los buenos amigos para que converse con el arquitecto Fernando Callejas, que era alcalde en ese entonces, yo tenía buena amistad con él, y me vinculé al municipio por 10 años. Fui director de desarrollo institucional y de talento humano en el municipio por 10 años. Salí de ahí, al siguiente día que salí, yo fui gerente administrativo financiero del BIES en Quito, a nivel nacional. También tuve ahí un paso de más de un año como alto directivo, parte del directorio que tomó decisiones importantísimas. Algunas fueron cuestionadas, otras no. Una pregunta que me resalta de momento. Sí. En la época, el chamo José Jacome, ¿qué tiempo pasa en Venezuela? Pasé poco tiempo estudiando ahí. Y yo diría que estudié más en Chile, estudié más en Suecia, estudié más quizá en Bolivia, en Guatemala, donde pasaba estudiando. Fui de ahí a hacer algunas demostraciones de algunas cosas en Bogotá, por ejemplo. Quizá que ahora que hablamos de estos estudios, no le veo tan relevante lo de Venezuela en mi vida profesional, pero sí le veo mi paso por la CEPAL en Santiago de Chile. ¿Por qué es tan importante esto? Porque quizá ahí pude vincularme con toda la filosofía social que estaba promoviéndose en los inicios del año 2000, y yo fui en el año 2003, hicimos un evento de los fondos de inversión de Latinoamérica, y conocí personajes interesantísimas, entre ellos Rafael Urriola. Él era el director general de FONASA. FONASA era el Fondo de Salud de la Seguridad Social de Chile. Entonces yo hice una amistad con él y que luego él tuvo la bondad de invitarme a hacer un diplomado internacional en la CEPAL y que tenía mucho que ver con los modelos de la seguridad social, cosas en las que yo había trabajado, y me formaron para hacer seguros de salud. Pero en ese entonces ya llegó el gobierno, un poco más adelante llegó el gobierno de Rafael Correa y eliminó los seguros de salud en los municipios. En Quito funcionaba extraordinariamente. Funcionaba en Guayaquil. El momento en que le quitaron esos seguros de salud, lo que se hizo fue favorecer a las aseguradoras privadas y le arruinaron un programa que favorecía muchísimo a la gente de menos recursos para atender su salud. A eso fui. Entonces sí me marcó mi paso por Chile. Yo estuve 3 veces en la CEPAL estudiando, estudié proyectos sociales, estudié financiamientos en la salud en Latinoamérica, pero posteriormente estudiamos una cosa, yo diría, fabulosa,
que era la interconexión con el fortalecimiento de las capacidades de la gente. Ya no darle recursos por darle, sino primero fortalecer sus conocimientos, sus habilidades para gerenciar cosas pequeñas, lo que ahora le llaman emprendimientos, pero una cosa más seria. Y luego de que estaban fortalecidos en todas las zonas del país, se les daba recursos para que ellos lo administren, que sean los gestores. Y tuvimos, por supuesto, éxitos fabulosos en el país. Así es. ¿Sí? Prácticamente nuestro personaje tiene una vasta experiencia en muchas cosas y nos dado a conocer, ustedes también se han enterado de lo que en esta ocasión el invitado, como es el ingeniero José Jacome López, nos ha dado a conocer de lo que él ha sido durante su trayectoria, que prácticamente estamos terminando. Quisiéramos también agradecerte por la presencia en este programa. ¿Y cómo te has sentido? Y a la vez despídete, mi querido... Antes de que se despida, yo tengo una sorpresa. A ver, ¿sí? Y queremos saber qué estaba haciendo ahí y en dónde. Cuéntenos. Ah, caramba. Eso fue en el año 2001. Fue una iniciativa de Radio Ambato. No me digas que estabas haciendo la competencia al Cuencanito. No, pasó parecido. Yo estuve ahí en ese evento, se llamaba Los Directivos, los gerentes también hacen deporte, que lo promovió don Mario Barona, que fue fantástico también. Bueno, como pueden ver, a mis alrededores no hay otros deportistas, así que fui uno de los últimos en llegar. Así que primero dirías tú, primero. No puedo mentir, estaba mi Primero resto desde físico atrás, bastante desde afectado atrás. en ese entonces. Mira, una etapa más. Pero llegó a la meta. Sí, sin duda llegué a la meta. Lo importante es eso, ¿no? Llegar a la meta. Bueno, lo importante es llegar en una buena posición, y eso requiere más esfuerzo. Sigo intentando hasta ahora mejorar mi estado físico. Y como diría alguien, no importa, pero llegar, aunque despacio, pero seguro. Sí, eso sin duda, vamos a llegar y claro, queremos llegar en perfectas condiciones, con el mismo entusiasmo, con la misma, yo diría, convicción de que podemos hacer las cosas, ¿no? Despídete de nuestro... Ahora sí, estamos llegando a la de parte nuestros, final. Cuéntenos. televidentes. Bueno, ¿Le gustó el programa? ¿Qué le pareció? Sí, Cuéntenos. bien. Primero quiero agradecerle a una de las personas que está interconectada, Judy, un abrazo fuerte. Pero yo me he sentido como en la casa. Este ha sido un programa totalmente diferente, donde uno no se siente tensionado. ¿Por qué le van a preguntar? Porque claro, uno conoce la vida de uno, y hoy lo he compartido para que la gente con las que a veces nos topamos y que no conocen, sepan que es una vida normal, común, como la del resto de personas, de un profesional con vocación de servicio, de un padre que adora a sus hijos, de un hijo que adora a su madre y que tiene muy buenos amigos, de tal manera que este programa me ha permitido a veces con nostalgia recordar a muchos de ellos, recordar eventos que han incidido tanto en la vida de uno. He estado, como ven, muy alegre, muy entusiasmado, así que quiero yo expresar mi agradecimiento profundo por esta invitación, y a las personas que nos han seguido en este medio, decirles que siempre hay momentos en donde uno puede compartir las experiencias, y ojalá que esto sea algo que le sirva a la gente. El de muchos servidores ha sido momentos de enorme esfuerzo para tener hoy la tranquilidad que tenemos de poder con solvencia aportar en donde nos indiquen. Y lo hacemos con la misma tranquilidad. Y eso no quiere decir que no seamos criticados ni juzgados, pero está bien, la gente tiene derecho a opinar, hay libertad de expresión por ahora, y eso es bueno. Así que he estado muy feliz, muchísimas gracias. Qué bueno, José, hemos tenido la oportunidad de tener a este personaje invitado en esta ocasión, el ingeniero José Jacome López. Queremos agradecerles a ustedes para otra ocasión. El día de mañana tendremos otro invitado para tocar a sí mismo, conocer parte de ello.
Con ustedes ha estado Rosendo López y Daisy del Pozo. Gracias por su sintonía. Buenas tardes. Queremos agradecerles a todos nuestros amigos que se contactaron a través de nuestras plataformas propias y recordarles también que estamos en transmisión en vivo las 24 horas del día, tanto en radio como televisión, a través de nuestras plataformas www.radioactivalatacunga.com, www.latacungatv.com y por supuesto www.amatv.com, con programas en vivo desde la ciudad de Ambato. Amigos, esto ha sido Novedades y Algo Más. Los esperamos el día de mañana a la misma hora, 16 horas, para continuar con otro invitado. Les deseamos una muy buena tarde y les dejamos en compañía también de nuestra programación regular. Radioactiva y Latacunga TV presentan Salud Familiar, un espacio para hablar de su salud con los profesionales. Salud Familiar, una guía médica en favor de la comunidad. Desde Bolivia llega tu programa Mario Med, tu médico en casa. Los sábados 10 horas y su reprise los domingos 20 horas. Una presentación de Reciba un atento saludo de parte del Cuerpo de Bomberos de Ambato. Soy el Teniente Coronel Byron Murillo, máxima autoridad institucional. Quiero contarles que el Cuerpo de Bomberos es una institución técnica dedicada a la prevención, protección, socorro y extinción de incendios, para lo cual cuenta con personal altamente capacitado y preparado para salvar vidas y proteger bienes. Además, hemos renovado nuestro parque automotor y hemos equipado a nuestro personal con equipos de protección contra incendios estructurales y forestales. Nuestros grupos especializados se encuentran en constante entrenamiento para su servicio. Cuerpo de Bomberos de Ambato al servicio de la comunidad. Este invierno pasado nos quedamos 3 meses encerrados adentro que no teníamos paz. 2, 3 hechos, o sea, de subida, de bajada. Mejoramos la vialidad del subtrópico de Cotopaxi. Con una inversión de $760,000 en Pangua realizamos la ampliación y colocación de subbase, base y compactación para el asfaltado de 3.62 kilómetros de la vía El Corazón Ramón Campaña. Esta obra de infraestructura vial impulsará el desarrollo productivo y socioeconómico, permitiendo a los habitantes de esta zona transportar sus productos para la comercialización. Y de ahí dejamos habilitado a las 5 de la tarde, que es el fin de las actividades. Solicitamos a la ciudadanía circular con precaución mientras concluimos con los trabajos de ampliación. Prefectura de Cotopaxi. Puedes vernos y escucharnos. Puedes vernos y escucharnos. Estamos en la web. Ingresa a Radioactiva Latacunga o Latacunga TV. Activa tu radio, porque Latacunga TV. Sonido e imagen sin fronteras.
Las películas más espectaculares, los documentales más extraordinarios, las series más aclamadas del cine y la televisión, la música que tú quieres escuchar, la mejor información, los deportes, las series animadas más coloridas. Prepárese para nuevas emociones y disfrute junto a su familia 24 horas continuas con los más variados programas internacionales, las series más aclamadas, extraordinarios documentales, lo mejor de Hollywood, todo un mundo de películas, programación infantil, deportes e información. Una presentación de